Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan enseñando las camaritas, por favor. Les voy hasta mientras compartir pantalla, el material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Este es nuestro último día de esta semanita. Ya, chicos, ¿se puede observar? Sí, profe. Sí, listo. Listo, chicos, gracias. Ya. Intercambios de trabajo y calor. Los cuerpos intercambian energía con el exterior en forma de trabajo-calor, pero ¿qué relación hay entre ambos? De esta relación se ocupa una parte de la física llamada termodinámica. Vamos a ver cómo se producen las transformaciones de trabajo en calor y al revés. Transformaciones de trabajo en calor equivalente a mecánico de calor. El principio de conservación de la energía afirma que la energía total se conserva en cualquier transformación. Así, cuando una bicicleta se detiene al accionar el freno, la disminución de energía mecánica coincide con la del calor producido por el rozamiento. El físico inglés Hawley, 1818-1889, en una famosa experiencia que lleva su nombre, realiza hacia 1843, comprobó que el trabajo mecánico produce los mismos efectos que el calor y determinó con exactitud la equivalencia entre los valores de ambas magnitudes. Ahora, chicos, ¿recuerdan qué decía el principio de conservación de la energía? ¿Quién me dice? Chicos, ¿qué me dice el principio de conservación de la energía? Que era una energía de transformación. Ya, más específica, nos decía que la energía no se construye ni se destruye, solo se transforma y se transmite. ¿Ya? La experiencia de Hole nos dice que Hole utilizó un calorímetro con una cierta masa de agua al cual incorporó unas paletas giratorias. Hizo caer un peso atado a un hilo que arrolló alrededor del eje de las paletas. El peso, al caer hacia mover las paletas y estar agitaba el agua. De este modo, el trabajo realizado por el cuerpo, igual a la energía potencial que pierde al caer, se emplea en aumentar la temperatura del agua. Tras muchas experiencias, Howle demostró que la cantidad de energía mecánica que se requiere para elevar la temperatura de un gramo de agua en unos grados centígrados siempre es igual a 4,18 julios. Es decir, una energía mecánica de 4,18 julios equivale a una caloría. Ya. Justin, que está con el teléfono, cuénteme, ¿cuánto vale una caloría en julios? No, profe, está hablando de un asunto personal. Ya, coménteme. Disculpe, era una llamada urgente. Bueno, no hay problema. 4,18 julios es igual a una caloría. Eso tenemos que tener bastante en cuenta al momento de realizar cualquier problema, ¿no? Ahora, el hecho de que una misma cantidad de energía mecánica siempre equivale a la misma cantidad de calor constituye una prueba definitiva de que el calor es una forma de transmisión de energía. Esta relación se conoce como equivalente mecánico del calor y nos permite estudiar cuantitativamente los procesos de transformación del trabajo en calor. ¿Qué era cuantitativamente, chicos? O sea, ¿qué se refiere con cuantitativamente? Cuantitativamente quiere decir que nosotros podemos contar, chicos, son con números cuánticos. De la física se llaman números cuánticos. En una experiencia similar a la de Howle, una masa de 20 kilogramos desciende de 3 metros y queda en reposo. Calcula el aporte energético que recibe el agua en calorías y la temperatura final del agua del calorímetro si éste contiene 700 gramos de agua a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Datos, tenemos la masa en kilogramos, la altura de 3 metros, la masa de A en 7 kilogramos. em,
En este caso tenemos la constante de Joule, que es 4,18 joules por kilogramo a la menos uno. Eh, tenemos el tiempo, la temperatura inicial de 20 grados centígrados, que pasados a Kelvin es 293 Kelvin. El trabajo es producido del peso por la distancia recorrida. Tenemos que esta formulita. ¿Cómo se lee esta formulita? ¿Quién me dice cómo se lee esta formulita? O empiezo a nombrar, chicos. Así se equivoquen. Lo importante es que ustedes intenten y traten de cada día aprender algo nuevo, chicos. Así se equivoquen, ustedes puedan leer esta pequeña parte. ¿Cómo se lee, chicos? ¿Quién me dice? No son watts. No, no son watts. A ver, chicos, enseñan sus micrófonos y van a repetir conmigo, ¿ya? Para que ustedes más o menos Ok. cachen. Esto no son watts, es trabajo. Entonces, quiere decir que el trabajo es igual Igual. a Igual. la masa por, Igual. Masa por. ¿qué era el AG? ¿Recuerda? Ya, esto aquí quiero que me desaparezca, ¿no? Por la gravedad, por la altura. Porque ayer los Igual a la masa por la gravedad de la altura. Ya, en efecto, así es. ¿Ya? Listo, gracias chicos. El trabajo es igual a la masa por gravedad por la altura. La masa, ¿cuánto valía? 20 kilogramos. Recuerden eso. La gravedad tenía una constante que valía 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso nunca va a cambiar. Cuando a mí me hablan de gravedad, ojo, una cosa es la constante gravedad y otra cosa es la gravedad en sí. Entonces, en este caso hablamos solo de la gravedad, no de la constante gravedad. Ahora, la altura, ¿cuánto era la altura? 3 metros. Tengo que multiplicar todo esto y que me salga en julios. Entonces me queda 588 julios al multiplicar toda esta cifra completa. Ahora, nada tiene que ver que si la masa está en kilogramos, que si la gravedad está en metros por segundos o la altura está en metros. Cuando nosotros hablamos del trabajo, hablamos de julios. Entonces, es lo mismo que la fuerza, recuerden, no importa en qué estado o en qué sistema internacional estaban los demás datos, pero cuando yo trabajaba con qué, con la fuerza, siempre va a quedar en newtons. Lo mismo pasa aquí, cuando hablamos del trabajo, siempre va a quedar en julios, chicos. Para expresarlo en calorías, aplicamos la equivalente mecánica del calor, que es los 588 julios por una caloría. ¿Cuánto valía una caloría? ¿Recuerdan? ¿Cuánto valía una caloría en julios? Uno. No, una caloría es igual a 4,18 julios, ¿ya? Entonces, ponemos los 588 julios, que es lo que me salió aquí, por una caloría, que esta caloría me equivale a 4,18 julios. Se me van los julios y me quedarían en calorías. ¿Cómo le transformo? Primero, puedo dividir o puedo multiplicar y de ahí dividir y me sale 140,7 calorías. ¿Está entendido hasta aquí cómo realizo mi problema? Bien. Ya. Bien, Ahora bien. nos dice que hallemos la temperatura final del agua a partir de la fórmula del calor absorbido. ¿Cómo es mi fórmula? Mi fórmula general es esta, que me dice que tiene un incremento de la temperatura, pero como en este caso yo no necesito la carga o la temperatura o el calor, y tampoco necesito la masa, ni la constante, ni la temperatura en sí en específico, entonces yo le voy a transformar para que a mí me ayude a encontrar mi temperatura final, que es lo que estoy buscando.
Entonces la temperatura es igual a la temperatura inicial más el calor sobre la masa por la constante. Veamos, la temperatura es igual a 293 Kelvin más 588 julios sobre 4180 julios por kilogramo a la menos uno por Kelvin a la menos uno por 0,7 kilogramos. Se me van los julios, se me van los kilogramos y me quedarían Kelvin. La temperatura es igual a 293 Kelvin más 0,2 Kelvin, que es igual a 293,2 Kelvin, que pasado a grados Celsius, lo que yo hago acá, me sale en 20,2 grados Celsius. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí con este ejemplo? No. Listo. Vamos a No, seguir. pero ninguna. Ya, chicos, gracias. No, vamos a seguir. El primer principio de la termodinámica nos dice que tanto el trabajo como el calor son dos formas de transferencia de energía entre un cuerpo y su medio exterior. Así no es correcto decir que un cuerpo tiene calor, pues el calor no es una propiedad de los cuerpos y cuando queremos referirnos a la energía que un cuerpo posee en su interior, utilizamos el término energía interna. Una máquina mecánica es un dispositivo que recibe el trabajo procedente de una fuerza externa y transmite a algún cuerpo. Cuando un cuerpo intercambia calor o trabajo con el medio exterior, lo hace variando su energía interna en una cantidad de la variación de la energía interna. Este principio no es más que el principio general de conservación de la energía aplicada o intercambiada de calor y trabajo en un sistema físico. Se puede enunciar de este modo. La variación de la energía interna de un sistema es igual a la suma del calor y el trabajo intercambiados en el exterior. La energía interna incluye la suma de distintas energías potenciales resultantes de las fuerzas atractivas y repulsivas entre las partículas, la suma de las distintas energías cinéticas resultantes de los movimientos de traslación, rotación y vibración de las partículas. Veamos cómo es esto en términos generales matemáticos o físicos. Decimos que la variación de la energía se escribe de esta manera, ¿ya? Variación significa ese triangulito que está. El del calor, ojo que esto es el calor, más el trabajo realizado. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Donde la variación de la energía interna, que es la misma que estaba de este lado, es igual a las dos unidades que provienen del calor absorbido. Claro que en este caso ya no es una suma, sino que una resta. Por convenio, el calor absorbido por el sistema se considera positivo y el calor cedido por el sistema negativo. En cuanto al trabajo, lo consideramos positivo si se realiza sobre el sistema y negativo si lo realiza por un sistema interior. Exterior. El principio de conservación de la energía nos dice que la cantidad total de energía del universo se mantiene constante en cualquier proceso, sea en agua, sea en aire, sea en tierra, en cualquier proceso, esta energía es constante, es decir, que no se va a cambiar, que no va a ser una especie de que se va a acabar o recién se va a crear o alguna situación, no, todo es constante. Vamos a ver, tenemos un sistema de trabajo y calor en la parte de abajo. Tenemos el calor absorbido, que es el que entra al sistema, sería positivo. El trabajo realizado sobre el sistema sería positivo. Y el trabajo realizado por el sistema es negativo y el calor cedido es negativo. Esto es lo que nos resume en pocas en la parte de aquí. Ahora imagina que un gas contiene un recipiente cerrado por un émbolo móvil. El positivo del trabajo que realizamos sobre el gas en una comprensión y negativo, el que realiza el gas en una expansión. El positivo del calor absorbido por el gas cuando se calienta y negativo cuando cede y se enfría. Hasta aquí está entendido, chicos. Chicos, ¿está entendido?
Ya, Sí, Así está entendido. ya, seguimos. Las transformaciones del calor en el trabajo con las máquinas térmicas. Ya, desde siempre el ser humano ha utilizado el calor como medio de calefacción, pero a partir del siglo XVIII comenzó a emplearlo también como fuente de energía para producir el trabajo mecánico. La transformación de calor en el trabajo fue tan importante que desencadenó la revolución industrial. Los dos dispositivos encargados de llevar a cabo esta transformación son las máquinas térmicas. Una máquina térmica es un dispositivo que actúa de manera cíclica. ¿Qué me quiere decir con cíclica, chicos? ¿Quién me dice que es cíclica? ¿Qué se les viene a la cabeza? No importa que se equivoquen, vuelvo y repito. Mientras ustedes participen, estamos bien, aquí estamos para aprender. ¿Qué es cíclica? no sé, profe. ¿Ya? ¿Alguna idea? ¿Que se refiere a alguna obra? No. La cíclica quiere decir que se repite más de una vez, que es como un ciclo, ¿ya? Así como las ruedas del tren. Más o menos, tiene un movimiento más o menos parecido, pero no es igual. ¿Ya? Cíclica, como les decía, quiere decir que es cuando se repite y vuelve a un mismo lugar. Es decir, se transforma el calor suministrado por un foco calorífico en el trabajo mecánico. ¿Qué pasa con el ciclo? ¿Qué son los ciclos, chicos? Los ciclos es que empieza por un lado y da como una especie de círculo para volver al mismo. Todo esto que les hago es un proceso. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro proceso, otro hasta llegar acá y llega por último acá. Esto es un ciclo y siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Por eso dice que actúa de manera cíclica, es decir, se va a encontrar en el mismo lado. En las antiguas locomotoras de vapor, el que se generaba en la combustión ponía en movimiento los pistones que a su vez impulsaban las ruedas mediante un juego de bielas. Los tipos de máquinas térmicas son, las máquinas térmicas pueden ser de dos tipos, de combustión externa, que la combustión tiene lugar fuera de la máquina y son del tipo de la máquina de vapor y la turbina de vapor, y de combustión interna, que la combustión tiene lugar dentro de la propia máquina, son del tipo de motores de explosión de cuatro tiempos o de dos tiempos y el motor diésel. Rendimiento de las máquinas mecánicas, de las máquinas térmicas, perdón. La experiencia demuestra que aunque es posible transformar íntegramente el trabajo en calor, una determinada cantidad de calor no se puede convertir en su totalidad en trabajo mecánico. Una máquina térmica trabaja de manera cíclica, de acuerdo con el esquema siguiente. Absorbe una cantidad de calor de un foco caliente, transforma parte de este calor en el trabajo mecánico, cede otra parte del calor a un foco frío y el rendimiento de la máquina térmica es el cociente entre el trabajo que produce y el calor que absorbe. Cuando hablamos de cociente, ¿de qué tipo de operación estamos hablando? Chicos, ¿qué tipo de operación estamos hablando? Dá pra ver, ela gosta do que faz. El Novinha, calor, simpática. Deixa Les eu voy a dar pistas. Suma, multiplicación, división, potenciación. ¿Qué estoy hablando cuando digo un cociente? Multiplicación División, chicos. de división. ¿Ya? Los frigoríficos son máquinas térmicas que funcionan de modo inverso a lo habitual. Un frigorífico consume trabajo del exterior, energía de la red eléctrica, que nosotros lo podemos encontrar como por ejemplo la, la refrigeradora del exterior, que es la energía de la red eléctrica pública que la mayoría tenemos, a la vez que absorbe calor de un poco de frío
el interior del frigorífico y cede el calor al foco caliente, que es el exterior del frigorífico. Foco caliente, foco frío y el trabajo realizado. El rendimiento nunca puede llegar al 100%, ya que ninguna máquina térmica puede transformar el calor que absorbe íntegramente en trabajo. Es por esta razón, para disipar el calor sobrante y evitar su deterioro, que los motores de los autos necesitan un sistema de refrigeración. Tenemos que el rendimiento de la máquina es igual al trabajo sobre el calor que absorbe. Ahora, el cero es menor que el rendimiento y el rendimiento es menor que uno. Hasta aquí, ¿está entendido la clase del día de hoy, chicos? No les quiero llenar de mucha información para que no haya confusión. ¿Está entendido? Ok, ya. Sí. ¿Sí, chicos? ¿No hay Sí. preguntas, no hay dudas? No. Ya, si no hay más preguntas ni más dudas, chicos, se pueden nomás retirar de la reunión. Recuerden que a las 11:45 se les activa la tarea del día de hoy, ¿no? Tienen que entregar hasta las 10 de la noche, así que realicen con tiempo. No está complicado, no está difícil. Si pusieron atención, esto no se les va a complicar, ¿ya? Que tengan un excelente día, chicos. Nos veríamos la próxima semana, porque ya este es el último clasista de esta semana, ¿ya? Una excelente fin de semana. Chao, Hola. chicos.